I realize because we generally just don't include the girls, we've tried to normalize their lives as much as possible. Todo el mundo sueña con tener una familia amorosa. Las parejas lo desean, pero sus hijos también, ya que les aporta alegría y orgullo. Tener una familia disfuncional es algo que nadie desea, pero hay muchos factores que hacen que las cosas salgan de forma distinta a la esperada. Los Obama no se diferencian de cualquier otra familia en que tienen sus propios secretos. Esto es especialmente cierto dada la condición de Obama de persona pública, que siempre es el centro de atención de los medios de comunicación. Hace apenas un minuto, la hija de Michelle Obama ha optado por confirmar nuestras suposiciones con una nueva declaración. Desde 2009 hasta 2017, la abogada y escritora estadounidense Michelle Obama fue la primera dama de Estados Unidos. Ha contraído matrimonio con Barack Obama, el 44 presidente de Estados Unidos. Michelle creció en el sur de Chicago, la bulliciosa ciudad de Illinois. Durante sus primeros años como abogada, trabajó en el bufete Sidley Austin, donde conoció a Barack. En 1992, Michelle y Barack se casaron. Sasha y Malia son sus dos hijas. Sin embargo, la identidad de una de ellas ha sido revelada. ¿Por qué todo el mundo está confundido sobre su identidad de género? Acompáñanos a desvelar la verdad más oscura de la vida de Michelle Obama. Primeros años. Michelle Obama, cuyo nombre de pila es Michelle LaVaughn Robinson, nació el 17 de enero de 1964 en Chicago, Illinois. Su padre, Fraser Robinson III, trabajaba en la planta de tratamiento de aguas de la ciudad y estaba muy implicado en la política de su barrio. Su madre, Marion Shields Robinson, trabajaba como secretaria en la empresa de catálogos Spiegel. Antes de que Michelle empezara el instituto, su madre se quedó en casa para cuidar de ella y de su hermano. El linaje de Michelle en Estados Unidos se remonta a la época anterior a la Guerra Civil. Sus antepasados paternos son Gulas de Carolina del Sur. El tatarabuelo de su madre, Jim Robinson, nació esclavo en 1850 en una plantación. Después de la Guerra Civil, cuando solo tenía 15 años, fue liberado. Muchos miembros de la familia de Michelle siguen viviendo en la zona de Georgetown, en Carolina del Sur. Cuando su abuelo, Fraser Robinson Jr., se jubiló, se construyó una casa en el barrio. Del mismo modo, Melvinia Dozie Shields, la tatarabuela de Michelle por parte de madre, nació en la esclavitud en Carolina del Sur. Henry Walls Shields, un hombre con extensas propiedades en Georgia, fue su comprador, hacia 1860. Melvinia dio a luz a un niño llamado Adolphus Shields, de etnia mixta. Los estudiosos creen que el hijo del propietario de Melvinia, Charles Marion Shields, era probablemente su padre. Tras su emancipación, Melvinia vivió cerca de la familia Shields y tuvo más hijos mestizos. La familia de Michelle no se detuvo mucho en la época de la esclavitud, como muchas otras con antecedentes comparables. En el árbol genealógico de Michelle hay antepasados nativos americanos, irlandeses y ingleses, incluso su primo, el rabino Capers Funny, natural de Carolina del Sur. Se convirtió al judaísmo al terminar la universidad. De niña, Michelle vivía en un apartamento de Chicago en el último piso de un edificio de South Euclid Avenue. Su tía abuela vivía en el piso de abajo y sus padres le alquilaban la casa. Venía de una familia muy corriente. Su padre trabajaba fuera de casa y cenaban juntos todas las noches. Su madre se quedaba en casa. Al otro lado de la calle estaba su escuela primaria. Los miembros de la familia de Michelle disfrutan leyendo libros, jugando a juegos de mesa como el Monopoly y pasando tiempo con amigos y parientes. Además, su tía abuela era profesora de piano, así que de ella aprendió algunas cosas. Durante las vacaciones, la familia iba a la Iglesia Metodista Unida de South Shore y se relajaba en una cabaña de Michigan. Craig, 21 meses mayor que Michelle, es su hermano. Ninguno de los dos incluyó el segundo semestre. Aunque la esclerosis múltiple del padre de Michelle era una carga económica para la familia, también la motivó para rendir bien en la escuela y mantenerse alejada de los jóvenes problemáticos. Cuando estaba en sexto curso, ya la habían aceptado en el programa para superdotados de la escuela primaria Bryn Mawr. Whitney Young fue el primer instituto magnet de Chicago,
y ella estudió allí. Su viaje de ida y vuelta de 3 horas desde su apartamento hasta la escuela era consecuencia de ello. A pesar de su preocupación por cómo la veían los demás, Michelle mantuvo su determinación y utilizó las críticas como motivación. De joven, Michelle sufrió prejuicios por su género. La gente a menudo quería oír la opinión de su hermano en lugar de la suya propia. Se unió a la Sociedad Nacional de Honor, fue tesorera del Consejo Estudiantil, tomó cursos avanzados, fue nombrada en el cuadro de honor 4 años seguidos y, en general, sobresalió académicamente. Cuando se graduó en 1981, era la segunda mejor alumna de su promoción. El hermano mayor de Michelle Robinson, Craig, influyó mucho en su hermana, la futura primera dama Michelle Obama, para que asistiera a la Universidad de Princeton. Su carrera académica en la Universidad de Princeton comenzó en 1981. Asistió a la Universidad de Princeton y se licenció en Sociología con especialización en estudios afroamericanos en 1985, graduándose con honores, bajo la dirección de su tutor, Walter Wallace. Escribió una tesis de 99 páginas titulada Princeton Educated Blacks and the Black Community, en un intento de disuadir a Michelle de presentar una solicitud de ingreso en Princeton. Algunos de sus profesores del instituto le advirtieron que no apuntara demasiado alto. Estaba decidida a demostrar su valía, aunque pensaba que las excelentes notas de su hermano podrían haber influido en su admisión. Princeton no fue un lugar fácil para ella. Como nunca había estado en un campus universitario y ninguno de sus padres había ido a la universidad, se sentía bastante aprensiva. Al parecer, la madre de la compañera de cuarto de Michelle intentó trasladar a su hija a una habitación separada debido a la etnia de Michelle. Para Michelle, esta fue la primera experiencia de conciencia racial exacerbada. No importaba lo amables que fueran sus profesores y compañeros, seguía sintiéndose sola. También le sorprendieron los estudiantes ricos que conducían coches caros. Nunca se había encontrado con algo así. En Princeton, Michelle se involucró con el Centro del Tercer Mundo, un grupo cultural y académico que ayudaba a estudiantes infrarrepresentados. Ella se encargaba de la guardería y también ayudaba con las clases particulares extraescolares para los niños mayores. También pensaba que la enseñanza del francés debería ser más conversacional y cuestionaba los métodos actuales de enseñanza de la lengua. Para averiguar qué pensaban los antiguos alumnos afroamericanos de Princeton sobre su raza antes, durante y después de su estancia allí, les hizo una encuesta para su tesis de fin de carrera. Se puso en contacto con 400 personas, pero solo 90 le contestaron. Por desgracia, se dio cuenta de que muchos antiguos alumnos negros de Princeton no tenían un sentimiento continuado de pertenencia a la comunidad afroamericana una vez que dejaban la universidad. Tras licenciarse en la Universidad de Princeton en 1988, Michelle se doctoró en la Facultad de Derecho de Harvard. Al presentar su solicitud de ingreso en Harvard, su confianza en sí misma había aumentado. En Princeton le preocupaba ser a la vez muy brillante y negra, pero su tutor en Harvard, Charles Ogletree, dijo que había superado este obstáculo. Michelle participó en protestas en la Universidad de Harvard para pedir la contratación de más profesores pertenecientes a minorías. En la Oficina de Asistencia Jurídica de la Universidad de Harvard, también ayudó a residentes de bajos ingresos con sus problemas de vivienda. Siguiendo los pasos de Laura Bush y Hillary Clinton, Michelle se convirtió en la tercera primera dama en obtener un doctorado. Dice que gracias a sus estudios se le han presentado oportunidades con las que nunca antes había soñado. El romance de Barack Obama. Barack y Michelle se conocieron trabajando en Sidley Austin LLP. Debido a la escasez de afroamericanos en la empresa, a Michelle se le asignó la responsabilidad de ser mentora de Barack durante su período como asociado de verano. Empezaron a salir después de que Barack la impresionara durante una reunión de un grupo de vecinos y un almuerzo de negocios. Antes de conocer a Barack, Michelle había planeado centrarse por completo en su trabajo, como le dijo a su madre. En 1989, tuvieron su primera cita mientras veían Haz lo correcto, de Spike Lee.
Barack ha descrito sus primeros años de relación como una situación de polos opuestos, ya que Michelle procedía de un sólido hogar biparental, mientras que él era más atrevido. El vínculo matrimonial se selló entre ellos el 3 de octubre de 1992. Después de que Michelle sufriera un aborto espontáneo, pudieron concebir a sus hijas, Malia Anne, nacida en 1998, y Natasha, también conocida como Sasha, nacida en 2001, mediante fecundación in vitro. Mientras Barack era profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, la familia Obama vivía en el South Side de Chicago. Tanto el Senado estatal como el Congreso de los Estados Unidos fueron ocupados por él en 1996. El Senado llegó en 2004. Pensaron que lo mejor para sus hijas sería quedarse en Chicago, así que decidieron hacerlo aunque Barack fuera elegido presidente. Mientras Barack se presentaba a las elecciones presidenciales de 2008, Michelle prometió que solo saldría de casa una vez a la semana. Después de pasar 2 días haciendo campaña, volvió a casa para estar con sus hijas. Cuando Michelle aún estaba comprometida con Barack, le pidió que se reuniera con Valerie Jarrett, que más tarde se convertiría en una de sus asesoras más cercanas para hablar de posibles trayectorias profesionales. La pareja pasó por altibajos, sobre todo al analizar la vida familiar de Barack y su incipiente carrera política. Como consecuencia, mucha gente tenía opiniones diferentes sobre cómo conciliar la vida laboral y familiar. Según el libro de Barack, The Audacity of Hope, La audacia de la esperanza, a menudo estaban demasiado agotados y estresados como para tener mucho tiempo para romances o discusiones. A pesar de sus apretadas agendas, se esforzaron por planear citas nocturnas mientras vivían en Chicago. Sus hijas estudiaban en las exclusivas escuelas laboratorio de la Universidad de Chicago. La idea de ampliar la escuela fue de Michelle, una concejala que luchaba por mantener la diversidad. Cuando la familia se trasladó a Washington, D.C., Malia y Sasha fueron al Sidwell Friends School. No tienen planes de tener más hijos, dijo Michelle en una aparición en 2008 en The Ellen DeGeneres Show, durante la estancia de los Obama en la Casa Blanca. Las ex primeras damas, Rosalind Carter, Hillary Clinton y Laura Bush dieron consejos sobre cómo criar a los hijos. La madre de Michelle Robinson, Marianne Robinson, se mudó con el presidente para ayudar con el cuidado de los niños. Trayectoria profesional. Tras terminar sus estudios de Derecho, Michelle Obama empezó a trabajar como asociada en la oficina de Chicago de Sidley en Austin. En este mismo lugar conoció por primera vez a Barack Obama, el hombre que se convertiría en su marido. Trabajó como abogada de marketing y propiedad intelectual en la empresa. Como la ley ya no le obliga a ejercer la abogacía, desde 1993 mantiene voluntariamente inactiva su licencia. En 1991, Michelle dio el salto al servicio público, asumiendo funciones como ayudante del alcalde y comisionada de planificación y desarrollo de la ciudad de Chicago. En 1993 fue nombrada directora ejecutiva de la Chicago Office of Public Allies, una organización benéfica que fomenta la participación de los jóvenes en los problemas sociales a través de asociaciones entre el gobierno y organizaciones sin ánimo de lucro. Trabajó con el grupo durante más de 4 años, estableciendo récords de recaudación de fondos que se mantuvieron durante 12 años después de su marcha. Antes de trabajar en Public Allies, Michelle afirma que estaba completamente satisfecha. En 1996, mientras trabajaba como decana asociada de servicios estudiantiles en la Universidad de Chicago, creó el Centro de Servicios Comunitarios. Michelle Obama, que tenía dudas sobre la posible carrera política de su marido, dijo en una entrevista ese año que creía que era bastante probable que lo hiciera. Sus vidas serían escrutadas por el público, lo que ella sabía que ocurriría. Como es una persona muy reservada, esto la ponía nerviosa. Aunque Michelle participó en la recaudación de fondos y las campañas para promover las ambiciones políticas de su marido, al principio no apreciaba estas actividades. Durante la campaña de Barack para la Cámara de Representantes de EE.U. En 2000, el supervisor de Michelle en la Universidad de Chicago
Le preguntó si había algo que le gustara de hacer campaña. Después de pensarlo un poco, dijo que mirar otros salones le daba nuevas ideas para la decoración. Michelle no apoyó la candidatura de Barack al Senado y esperaba que antepusiera las necesidades económicas de la familia tras su derrota. En 2008, Michelle tenía dudas sobre la candidatura de Barack a la presidencia, sobre todo porque le preocupaba cómo responderían sus hijas. Mientras él no se encendiera, ella estaba dispuesta a apoyar su campaña. Aunque no afirmó haber sido asesora principal de la campaña, dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de raza y educación, a menudo poniéndolas en el contexto de sus experiencias como madre. Solo 3 meses después de que Barack lanzara su candidatura, en mayo de 2007, Michelle redujo a la mitad sus obligaciones profesionales para ayudar en su campaña. Empezó con un papel pequeño, acudiendo a actos 2 veces por semana y pernoctando pocas veces. En febrero de 2008, había aumentado considerablemente su actividad, asistiendo a 33 actos en solo 8 días. Escribió sus propios discursos de plataforma y apareció en múltiples ocasiones con Oprah Winfrey a lo largo de su campaña. Normalmente hablaba de memoria. Durante la campaña, varios medios de comunicación y analistas presentaron a Michelle como una mujer negra indignada. Dijo que ella y Barack se habían hecho muy amigos y que tenían la piel gruesa. Reconociendo que las críticas formaban parte de la campaña, trató de aceptarlas con elegancia. La reputación de Michelle en público. En agosto de 2008, cuando se celebró la Convención Nacional Demócrata, la estrella de la campaña de Michelle se había desvanecido. En lugar de dirigirse directamente a su público, se esforzó por escuchar sus preocupaciones y mostrar empatía. Después de aparecer en alta costura para el anuncio, empezó a llevar ropa más relajada para sus apariciones en The View y en revistas como Ladies' Home Journal. Los medios de comunicación se hicieron eco de este cambio en su imagen pública, en parte para mejorar su reputación. Michelle Obama era la menos famosa de las esposas Obama al principio de la campaña presidencial, y ese fue su primer contacto con la política nacional. Al principio de la campaña, se mostró poética sobre su vida familiar, pero cuando la atención de los medios de comunicación cambió, atenuó su cinismo. Según la escritora de opinión del New York Times, Maureen Dowd, la decisión de Michelle de burlarse de su marido podría haber sido un error desde el punto de vista político, ya que dañó su carisma. En la Convención Nacional Demócrata de 2008, Michelle fue presentada por su hermano Craig Robinson. En su discurso, se esforzó por presentar a su familia como modelos del sueño americano. Independientemente de las diferencias, hizo hincapié en la necesidad de tratar a los demás con respeto, cumplir los compromisos y trabajar duro. Es posible que respondiera a las críticas por un comentario anterior en el que había declarado por primera vez su patriotismo al subrayar su amor por su nación. Sus índices de favorabilidad se dispararon un 55% tras su bien recibido discurso de apertura. Durante la campaña, Michelle Obama tuvo que hacer frente a varias acusaciones y escándalos, entre ellos el de un colaborador de Fox News que comparó el apretón de manos entre ella y Barack Obama con un atentado terrorista. A causa de este incidente, se canceló el programa y se despidió al comentarista. Por primera vez desde 2008, Michelle participó activamente en el proceso político durante la campaña de reelección presidencial de 2012. Con índices de popularidad que a menudo superaban el 60%, se dio a conocer por su carácter público más abierto y fue ampliamente considerada como la funcionaria más querida de la administración Obama. Un funcionario de la campaña de Obama dijo entonces que Hillary era la política más querida de Estados Unidos. A Michelle se la consideraba una personalidad divisiva, que suscitaba lealtades intensas y animosidades venenosas. Dicho esto, su reputación ha crecido desde 2008. Su forma de vestir también evolucionó durante la campaña, volviéndose más comedida y delicada. Antes del primer debate de la campaña, Michelle había expresado su confianza en las habilidades de su marido para el debate. Sin embargo, Obama fue criticado más tarde por parecer distante y despectivo al dirigirse a Mitt Romney. En cualquier caso,
La acogida de Michelle durante el discurso del DNC de 2012 fue positiva, y su índice de aprobación entre los votantes alcanzó su punto más alto desde abril de 2009. Obama intentó ganarse a las votantes de los estados indecisos, humanizando a su marido con historias personales. En 2012, la esposa del candidato republicano Mitt Romney, Ann Romney, utilizó la misma táctica, como señala Paul Harris, de The Guardian. Ambas parejas empataban a 47% del voto femenino en las encuestas de octubre. Por otro lado, con una favorabilidad del 69% frente al 52%, Michelle Obama era más popular que Ann Romney. Aunque Obama iba en cabeza en las encuestas, los medios de comunicación no dejaron de compararle con Romney hasta las elecciones. La primera dama no recibe ningún voto, como señaló Michelle Cottle, de Newsweek. Durante su etapa como primera dama, desde 2009 hasta 2017, Michelle Obama realizó visitas a refugios para personas sin hogar y comedores de caridad. En sus esfuerzos por promover el servicio público, envió emisarios a varias organizaciones. Las obras de caridad son un proceso continuo. Para respaldar los objetivos políticos de su marido, Obama impulsó leyes acordes con ellos. Por ejemplo, recibió a defensores de los derechos de la mujer en un almuerzo en la Casa Blanca para celebrar la ley Lilly Ledbetter de salario justo de 2009. Además, visitó muchas agencias gubernamentales para mostrar su apoyo al paquete de estímulo. Algunos pensaban que debería ser menos política, mientras que otros consideraban que su trabajo en el Congreso era estupendo. Según sus representantes, planeaba familiarizarse con Washington visitando todos los organismos gubernamentales del país. El 5 de junio de 2009, la Casa Blanca anunció que Michelle Obama sería sustituida como jefa de gabinete por Susan Scher, asesora y amiga de Jackie Norris desde hacía mucho tiempo. En su nuevo cargo de asesora principal, Norris apoyará a la Civic Service Corporation. Darren Walker fue presidente de la Fundación Ford desde 2008 hasta su dimisión en 2015, cuando Kristen Jarvis, que había sido una importante asistente desde 2008, asumió el cargo de jefa de gabinete. Barack Obama fue nombrado en 2009 persona más fascinante por Barbara Walters. Obama enumera Let's Move, Reach Higher, Let Girls Learn y Joining Forces como sus 4 principales proyectos como primera dama en su biografía Becoming. Sus esfuerzos incluyeron el apoyo a las familias de militares, la conciliación de la vida laboral y familiar, la promoción de la educación artística, el fomento del servicio nacional y la ayuda a las mujeres trabajadoras. Se propuso consolar a las esposas y familias de los militares, aunque escuchar sus historias de sacrificio a menudo le hiciera llorar. En abril de 2012, la National Coalition for Homeless Veterans entregó a Obama y a su marido el premio Gerald Washington Memorial Founders Award. Los defensores de los veteranos sin hogar nunca han sido más honrados que con este premio. En mayo de 2015 volvió a recibir el honor. Esta vez lo aceptó junto a Jill Biden. En un artículo de noviembre de 2013 para Político, Michelle Cottle pintó a Michelle Obama como una pesadilla feminista por no hacer más para utilizar su plataforma y educación para promover la igualdad de género. Cottle citó a Linda Hirschman como ejemplo de alguien que comparó a Obama con una dama de la mansión inglesa del siglo XVIII y cuestionó su interés por la jardinería, la alimentación sana y la ayuda a las familias de militares. Críticos de todos los bandos políticos se mostraron duros con este artículo. Una conocida crítica que expresó su escepticismo ante el punto de vista de Cottle fue Melissa Harris Perry, presentadora de MSNBC. La defensa por parte de Michelle Obama de los buenos hábitos alimentarios ha sido uno de los puntos centrales de su campaña contra la obesidad, uno de los principales problemas de salud pública en Estados Unidos. Para exigir la liberación segura de las colegialas nigerianas secuestradas, Obama se adhirió al movimiento #BringBackOurGirls en mayo de 2014. Ella misma tuiteó una foto sosteniendo un cartel de la campaña con el hashtag #ProtestHash. Durante el segundo mandato del presidente Obama, se habló mucho de una posible campaña presidencial de Michelle Obama.
También buscó ayuda para su proyecto Let Girls Learn, que dio lugar a la creación de la canción This Is For My Girls. Obtuvo el 22% de los votos para la nominación demócrata en mayo de 2015. Según una encuesta de Rasmussen, este porcentaje era inferior al 56% de Hillary Clinton, pero superior al de otros posibles aspirantes, como Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Martin O'Malley. Mientras que el 14% de los estadounidenses estaba a favor de que se presentara como candidata a la presidencia, el 71% dijo que no debería hacerlo, según otra encuesta realizada el mismo mes. La esposa del presidente no se presentaría a las elecciones presidenciales, según declaró en un pleno municipal en enero de 2016. En marzo de 2016, Michelle Obama declaró su gran deseo de tener un buen impacto en la gente fuera de la política y rechazó cualquier intención de presentarse como candidata al gobierno. En el epílogo del libro vuelve a afirmar que no aspirará a ningún cargo público. Sus memorias son Becoming. Entiende que la política no es su lugar, aunque pueda ser un catalizador de buenos cambios. Derechos de gays y lesbianas. Durante la campaña presidencial de su marido Barack Obama en 2008, Michelle Obama habló ante organizaciones de homosexuales demócratas, destacando su trayectoria en materia de derechos de las personas LGBT. Destacó su apoyo a varias medidas legislativas, como la Ley de Violencia de Género de Illinois, la Ley de No Discriminación en el Empleo, la Ley de Derechos Humanos de Illinois y la eliminación de la política de no preguntes, no digas. Además de reactivar la lucha contra el VIH-Sida, Obama impulsó las uniones civiles, la protección contra los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género y la derogación total de la Ley de Defensa del Matrimonio. Se mostró contrario a la inserción de enmiendas de prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en las constituciones federales de Florida y California. La primera dama Michelle Obama habló muy bien de Estados Unidos. La decisión del Tribunal Supremo en el caso Lawrence contra Texas vinculó las luchas por los derechos civiles y los derechos de los homosexuales, afirmando que nuestra propia existencia es un tributo a los valientes hombres y mujeres que marcharon, derramaron sangre y murieron desde Selma hasta Stonewall en busca de una unión mejor. Tras la derogación de la DANT el 20 de septiembre de 2011, en el marco del programa de familias militares nacionales de Michelle Obama, ahora se incluye al personal militar abiertamente lesbiano. En una declaración pública del 9 de mayo de 2012, Michelle y Barack Obama respaldaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Michelle había mantenido en secreto su opinión sobre el tema. Según fuentes de la Casa Blanca, Valerie Jarrett y Michelle Obama fueron dos de las personas que más apoyaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al expresar su apoyo, Michelle Obama destacó la importancia de la igualdad y la justicia, afirmando que se trata de una gran preocupación para millones de estadounidenses. Los principios que Barack y yo queremos impartir a nuestras hijas están en el centro de esta cuestión. Enseñamos estos valores básicos a los niños desde una edad temprana y esperamos que los lleven consigo durante toda su vida. Es injusto discriminar a las parejas del mismo sexo en un país que enseña a sus hijos que todos son iguales ante la ley. En la Convención Nacional Demócrata de 2012, continuó diciendo que Barack conoce el ideal estadounidense porque lo ha vivido, y subrayó aún más el compromiso de su marido con la igualdad. No importa su historia, su aspecto o sus conexiones personales. Él no descansará hasta que se haya asegurado de que todo el mundo en esta nación tenga una oportunidad justa. Como consecuencia del apoyo de Michelle y Barack a la comunidad LGBT, empezaron a circular rumores sobre su orientación sexual y su género. Afirmaciones mentirosas. El relato supuestamente verídico de la pieza satírica titulada Michael, que inició la idea conspirativa de que Michelle Obama había nacido varón, cobró fuerza rápidamente. A pesar de ser humorística, la pieza original se hizo viral, y algunas personas empezaron a creer la falsa historia. Cuando la comediante Joan Rivers hizo un comentario condescendiente sobre la hipótesis en una entrevista en la calle en 2014,
ganó aún más atención. Algunos teóricos de la conspiración utilizaron la declaración de Rivers, que fue malinterpretada y no pretendía tomarse en serio para apoyar sus afirmaciones sobre la identificación de género de Michelle Obama. Las redes sociales desempeñaron un papel fundamental en el agravamiento de la conspiración. En redes sociales como Facebook y Twitter, circularon ampliamente versiones photoshopeadas de Michelle Obama que enfatizaban su masculinidad. Para el ojo inexperto, varias de estas imágenes parecían apoyar la falsa narrativa e influir en la opinión pública. Famosos y celebridades mediáticas como Omar Navarro y Jason Whitlock utilizaron sus plataformas para difundir teorías conspirativas en 2023, lo que llevó a un renacimiento del concepto. Los sitios de medios de comunicación conservadores también contribuyeron a difundir la desinformación, haciendo más difícil refutar la falsa narrativa. El 22 de junio de 2023, AFP publicó un estudio que ponía de relieve cómo se difunde constantemente información falsa. Al parecer, se utilizó una tarjeta de registro de votantes de Illinois y una imagen de Michelle Obama para demostrar su sexo, como se afirmaba en muchas fuentes en línea. Resultó que estas afirmaciones no eran ciertas. La tarjeta de votante falsa no se creó y la imagen se cambió. Según la Junta Electoral del Estado de Illinois, el portavoz de la Junta, Matt Dietrich, ha declarado que Michelle Obama siempre se ha identificado como mujer. Sin embargo, algunas partes de Internet se aferraron a la hipótesis a pesar de estos intentos de desmentirla. La combinación de historias falsas y fotos editadas solo sirvió para reforzar la fe de la gente en estas teorías conspirativas, demostrando lo difícil que es combatir y corregir la desinformación en el mundo digital actual. A lo largo de su etapa como candidato a la presidencia, Barack Obama fue blanco de varias acusaciones desagradables, la mayoría de ellas sobre sus opiniones religiosas. Las elecciones de 2008 tuvieron un volumen especialmente alto de estas afirmaciones falsas, que ya se habían detectado en 2004. Obama siempre se ha identificado como cristiano, pero el hecho de que su segundo nombre, Hussein, sea de origen árabe ha dado lugar a malentendidos y suposiciones sobre sus opiniones religiosas. A pesar de las pruebas evidentes de la religión cristiana de Obama, continuaron los rumores de que practicaba en secreto el Islam o poseía ideas esotéricas. Líderes conservadores de los medios de comunicación, blogueros y adversarios políticos suelen difundir estas afirmaciones. La cuestión en torno a su fe se intensificó tras su elección como presidente de Estados Unidos en 2008. El público ha tenido conocimiento de la trayectoria espiritual de Obama. Fue un devoto cristiano protestante y miembro de la Trinity United Church of Christ de Chicago de 1992 a 2008. Durante su campaña presidencial, su antiguo pastor, Jeremiah Wright, hizo comentarios provocadores que llamaron la atención sobre su participación en Trinity. A pesar de su inquebrantable compromiso con su religión cristiana, Obama se distanció de la iglesia a raíz de este incidente. Tras abandonar Trinity United, Obama visitó varias iglesias protestantes, incluidos centros baptistas, metodistas y episcopales. Aunque sus creencias y prácticas religiosas estuvieron en su mayoría envueltas en el secreto, salieron periódicamente a la luz durante y después de su mandato. A pesar de las abrumadoras pruebas de la religión cristiana protestante de Obama, persistió el rumor de que era musulmán. Una encuesta realizada en 2012 por el Pew Research Center reveló que el 17% de los estadounidenses, incluidos muchos republicanos conservadores, seguían pensando que era musulmán. Esta creencia tan arraigada fue utilizada a menudo por sus detractores para poner en duda su compromiso y sembrar temores sobre su administración, lo que se sumó a los sentimientos islamófobos más amplios que invadieron Estados Unidos tras el 11S. El 21 de julio de 2008, la portada de la revista The New Yorker mostraba a Obama vestido como un musulmán tradicional y a Michelle Obama sosteniendo un AK-47 frente a una foto de Osama Bin Laden. La polémica alcanzó su punto álgido con esta portada. El director de la revista, David Remnick, dijo que la portada pretendía burlarse y refutar las acusaciones.
Sin embargo, muchos la consideraron ofensiva y pidieron que se boicoteara la publicación. En varias ocasiones durante su campaña y su gobierno, Obama desmintió estas afirmaciones. En su entrevista de 2008 con Christianity Today proclamó: "Soy cristiano y he prestado juramento ante la Biblia". Además, en una serie de conferencias y apariciones públicas, relató historias personales sobre su viaje espiritual. A pesar de sus esfuerzos, siguieron circulando acusaciones ignoradas contra su fe, reflejo de las dificultades a las que se enfrentó en el gobierno, como los prejuicios y la información falsa. La opinión del público. A medida que su marido, Barack Obama, se convertía en una figura destacada de la política estadounidense, Michelle Obama adquiría una inmensa fama y se convertía en un personaje influyente de la cultura popular. En mayo de 2006, Essence la nombró una de las 25 mujeres más inspiradoras del mundo. Vanity Fair la nombró una de las personas con más estilo del mundo en julio de 2007, destacando su impacto en la percepción popular y el estilo. En el Legends Ball de Oprah Winfrey también fue una invitada distinguida y habló de las mujeres pioneras de ascendencia afroamericana. Un indicio de su creciente repercusión fue su clasificación en septiembre de 2007 como la 58ª ex-alumna de Harvard más destacada por la revista 2138. Durante los primeros meses del gobierno de su marido, Michelle Obama recibió comentarios positivos por su papel ejemplar y su apoyo público. Durante su primer viaje oficial al extranjero, en abril de 2009, recorrió un hospital oncológico con Sarah Brown, esposa del primer ministro británico Gordon Brown, y fue elogiada por su elegancia y su poder de estrella. Sin embargo, cuando estrechó la mano de la reina Isabel hace unos segundos, hubo un considerable debate en los medios de comunicación sobre el procedimiento. No obstante, representantes del palacio recalcaron más tarde que no se había producido ninguna infracción de etiqueta. Quienes han visto los modales de Michelle Obama han establecido comparaciones con la disciplina de Barbara Bush y la gracia de Jacqueline Kennedy. Se la ha calificado de reformadora de la moda porque mezcla marcas baratas y de alta gama. En 2010, compró tanto en marcas de lujo como en tiendas más asequibles como Hot. Se calcula que cada una de las firmas que vistió, entre ellas Crew y Target, generó $14 millones en publicidad. Se convirtió en una estrella de la moda y marcó tendencia por su gusto por los vestidos sin mangas y su patrocinio de diseñadores como Jason Wu, que creó atuendos para sus 2 tomas de posesión. Su estilo diverso se vio reforzado por su aceptación de diseñadores africanos como Mimi Plange y Duro Olowu. Tras la portada de Hillary Clinton en marzo de 2009, Michelle Obama se convirtió en la primera dama en aparecer en la portada de Vogue. Durante su mandato fue portada de Vogue en 2 ocasiones más, la última en diciembre de 2016. Además, proclamó a Argo ganadora del premio a la mejor película en la 85ª edición de los Oscar en 2013, haciendo historia como la primera mujer en hacerlo. A pesar de su talento, los medios de comunicación suelen destacar su impecable gusto a la hora de vestir más que sus logros reales. La primera dama ha manifestado su intención de poner de relieve los problemas a los que se enfrentan las familias de militares y trabajadores. En 2008, Bonnie Urbay y otros opositores dijeron que su estilo era más importante que sus logros reales. El impacto de Michelle Obama fue reconocido en los años siguientes. En 2018, 2019 y 2020, encabezó la lista de Gallup de las mujeres más consideradas de Estados Unidos durante 3 años consecutivos. La retrospectiva de 2020 de la revista Time, que consideró su enorme impacto durante ese tiempo y más allá, la reconoció como la mujer del año 2008.